¿Cómo fue la época colonial en México? En este video te explicaremos cómo fue la época colonial en México, además de los eventos más importantes y sus características políticas, sociales, económicas y culturales. La conquista de México. Luego de las expediciones del navegante Cristóbal Colón a las costas del Caribe a fines del siglo XV, diversos exploradores y militares españoles se lanzaron a la conquista de territorios en América en nombre de la corona. Uno de ellos fue Hernán Cortés, quien había participado en la conquista de Cuba y que en 1519 dirigió a un grupo de hombres rumbo al territorio actual de México. En ese momento, la región estaba dominada por el Imperio Azteca, gobernado por el emperador Moctezuma. Su capital era Tenochtitlan, donde hoy se ubica la Ciudad de México. A pesar de la resistencia mexica, los españoles contaban con una superioridad tecnológica y con las habilidades tácticas de Cortés, quien estableció alianzas con diversas poblaciones indígenas que estaban sometidas o enemistadas con el Imperio Azteca, como los tlaxcaltecas. Tenochtitlan fue tomada por la conquista de españoles en 1521, lo que puso fin al Imperio Azteca. Cortés fue nombrado gobernador de Nueva España en 1522 y continuó sus expediciones en conquistas de áreas para luego formar parte del Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España se fundó en 1535, 14 años después de la caída de Tenochtitlan, y fue edificado sobre las ruinas de la civilización azteca. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco, quien asumió el cargo en 1535. La organización política y territorial. El Virreinato de Nueva España era tan extenso que requería una división política en reinos y capitanías generales. Los reinos se componían del Reino de Nueva España o de México, Reino de Nueva Galicia, Reino de Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Reino de Nueva Extremadura, entre otros. Y las capitanías generales eran Filipina, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Yucatán y Guatemala. Estas divisiones territoriales y administrativas eran dirigidas por un gobernador o un capitán general que correspondía directamente a la autoridad del virrey. A su vez, el virrey era el representante personal del rey de España o el virreinato. Otro aspecto importante es la sociedad colonial. La sociedad de la colonia estaba organizada en estamentos basados en una idea de división y mezcla de razas. Esto quiere decir que la posición política, económica y social de los individuos estaba condicionada por su origen o pertenecía a un determinado grupo étnico. Dentro de la estructura social colonial de Nueva España, consistía en los siguientes grupos. Los blancos eran españoles que estaban diferenciados en dos grupos. Los peninsulares eran los españoles nacidos en Europa, dueños de tierras colonizadas en Nueva España y pertenecientes a la más alta jerarquía política y religiosa. Por otro lado estaban los criollos, eran los españoles nacidos en América, pertenecientes a la clase privilegiada pero sin los mismos beneficios que los peninsulares. Otros eran indios, eran las poblaciones indígenas de los territorios que quedaron bajo la autoridad del virreinato en Nueva España. Eran descendientes de pueblos precolombinos que generalmente perdieron sus tierras. Los negros eran africanos y afrodescendientes, que eran compradas y vendidas como esclavos y empleados en plantaciones, minas y otras actividades en territorios americanos. Los mestizos y otras castas eran descendientes de la unión de un blanco con una india, o de una unión de estos grupos distintos que recibían el nombre genérico de castas. Por su parte, la economía colonial en la Nueva España estaba orientada a la extracción de recursos enviados en gran medida a Europa a través del puerto de Veracruz. El puerto de Acapulco en la costa del Océano Pacífico serviría para obtener los productos provenientes de Filipinas, que también eran enviados posteriormente a la península. La minería de oro y plata en sitios del norte como San Luis Potosí, Zacatecas, requirió del empleo de abundante mano de obra y en caso de la plata, fue la principal exportación novohispana a la península. La otra actividad principal fue la agricultura, tanto el consumo interno como para la exportación, como por ejemplo el cacao y el azúcar. La evangelización y la Iglesia. Parte del proceso de conquista y colonización de Nueva España consistió en la evangelización de las poblaciones indígenas, cuyas tradiciones religiosas eran consideradas paganas e idólatras. La tarea de salvar las almas de los indígenas, como se entendía esta tarea, quedó a cargo de las órdenes mendicantes, principalmente de franciscanos, dominicos y agustinos. También los jesuitas se dedicaron a evangelizar, aunque fueron expulsados de América en 1767.
Generalmente se construían conventos con colegios para la educación de los indígenas, al mismo tiempo que se destruían templos, imágenes y códices prehispánicos. A finales del siglo XVI, la mayoría de los indígenas habían sido convertidos al catolicismo. De todos modos, en esta época también se produjo el sincretismo religioso, es decir, la combinación de símbolos cristianos e indígenas, y además surgieron cultos mayoritariamente criollos como la veneración a la Virgen de Guadalupe. En la época colonial, la Iglesia novohispana estaba organizada en arquidiócesis de México y la diócesis de Tlaxcala, Michoacán, Antequera, Chiapas, Yucatán y Nueva Galicia, independientes del virrey pero sometidas al rey de España y al papa. Sin embargo, las parroquias indígenas siguieron en gran medida controladas por las órdenes religiosas. Con la Iglesia Católica también llegó a Nueva España el Santo Oficio de la Inquisición, que imponía castigos a personas condenadas por la herejía, como se consideraba al judaísmo y al luratanismo, o por faltas doctrinarias menores. También censuró libros, sin embargo, los indígenas quedaron excluidos de los juicios de la Inquisición. La cultura y el arte y la exposición urbana. En el Virreinato de la Nueva España, la integración a lo largo de 300 años de historia de cultura española con las culturas indígenas mesoamericanas dio como resultado una sociedad con características particulares. Incorporó muchas palabras de origen náhuatl a la lengua española y contribuyó a manifestaciones artísticas novedosas. Una de ellas fue la literatura novohispana, que tuvo autoras destacadas como Sor Juana Inés de la Cruz. En el ámbito de la arquitectura, pintura y la escritura se destacaron los estilos manierista y barroco novohispano. En México se fundó en el siglo XVI la primera institución de formación superior de América, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, orientado a los jóvenes indígenas y en donde se enseñó el franciscano Bernardino de Sahagún. Además, en 1551 se creó la Real y Pontificia Universidad de México.